O sea, en ese sentido creo que pudiera yo decir que sí con la sentencia, ¿no? Efectivamente, no solamente la disparidad que existe en la integración de los ayuntamientos, no solamente dentro de un mismo estado, sino ya dentro de la federación, ¿no? Entonces, en un buen espíritu de federalismo, precisamente creo que se le tiene que dejar a los congresos locales esta libertad. Pero esto, quizás puede ser un poco duro, pero creo que se fue un poquito corto en el sentido de que se pudieron haber reconocido, por ejemplo, diferentes finalidades a la representación proporcional, ya no solamente la protección de las minorías políticas o el pluralismo político, sino como veíamos en materia de paridad, ¿no? Por ejemplo, o bien creo que la Sala Superior ha venido construyendo una jurisprudencia o una serie de precedentes en el sentido de darle una operatividad a la representación proporcional, ya no solamente para la protección de minorías políticas, sino otro tipo de minorías, de género, políticas, sociales, comunidades indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que dejar este campo abierto para que los congresos locales vayan haciendo este tipo de ajustes, me parece en genérico correcto, pero en materia electoral, quizás aquí nos metemos un poco más a la especificación de la materia. En materia electoral, dejar un criterio abierto al análisis del caso concreto nos puede llevar a cuestiones dispares, como lo ha sido en paridad de género, ahora que se está analizando también en esta mesa, en donde a veces se hacen los ajustes, a veces no se hacen los ajustes. Entonces lo mismo puede suceder aquí con la selección o con la integración de los ayuntamientos, ¿no? Con el pretexto de las consideraciones del caso concreto, en algunos ayuntamientos vamos a exigir que exista un límite de sobre y subrepresentación, y en algunos ayuntamientos no lo vamos a exigir. Entonces ahí en una cuestión tanto de certeza como de equidad en la aplicación de la norma, pudiera generarse conflictos, ¿no? Muchas gracias. Y pues instituto, particularmente a Arturo Espinosa Siles y a la doctora Marván por la invitación y por darme el honor, ¿no? de compartir la mesa con los compañeros de mesa. Efectivamente, bueno, lo que fue la contradicción en sí misma ya lo comentó, ya lo explicó muy bien y muy sucintamente Miguel. Yo me voy a centrar en primer lugar en los argumentos que se fueron desenvolviendo a lo largo de esta contradicción de tesis, porque además viene de una larga historia, no tanto en el tiempo, pero sí en cuanto a precedentes jurisdiccionales, ¿no? En realidad, la sentencia de la Sala Superior es una aplicación de una tesis de jurisprudencia que viene desde 2016, en donde ya se había reconocido precisamente que los límites de sobre y subrepresentación tenían que aplicar en la integración de los ayuntamientos, haciendo una interpretación extensiva del artículo 116 sobre el propio artículo 115, ¿no? Lo que quizás hay que explicar aquí es que el artículo 115 simple y sencillamente señala que los municipios tienen que introducir el principio de representación proporcional en la elección, perdón, que los estados tienen que introducir el principio de representación proporcional en la elección de los ayuntamientos. Esto puede significar muchas cosas. Creo que la norma es lo suficientemente vaga como para producir este tipo de controversias o este tipo de conflictos, ¿no? Entonces, por su parte, la Sala Superior ya había dicho que no solamente se tiene una libertad configurativa respecto para los congresos locales respecto de incluirla o no, sino que exista una obligación, ¿no? Existe un deber o una especie de deber de los congresos locales de introducir los principios de sobre y subrepresentación en la integración de los ayuntamientos, aduciendo expresamente que para cumplir con los objetivos y las finalidades de la representación proporcional, es decir, para darle operatividad a la representación proporcional, estos límites se tienen que cumplir, ¿no? Es decir, que los ayuntamientos finalmente estén creados con una representación partidista que no exceda de los 8 puntos respecto de la votación obtenida, y que tampoco esté por debajo de los mismos 8 puntos respecto de la propia votación, ¿no? Cabe decir que sobre todo en el precedente que se pone en contradicción, o que se pone en tela de juicio en esta contradicción de tesis,
hubo una votación dividida en la sala superior de 4-3, ¿no? 3 magistrados emiten un voto particular en donde ellos se van completamente, digamos, del bando contrario de lo que fue esta contradicción. Simple y sencillamente lo que ellos dicen es que, a ver, se puede cumplir con la finalidad de la representación proporcional sin la sobre y subrepresentación, sin establecer límites de sobre y subrepresentación, y además las características, atribuciones, naturaleza propia de los ayuntamientos impiden que estos límites de sobre y subrepresentación puedan ser establecidos por parte de los congresos locales. Entonces, mientras la Sala Superior identificó más bien un deber de los congresos locales de introducir estos límites, la minoría lo que en realidad identifica es una prohibición, simple y sencillamente porque la naturaleza de los ayuntamientos no lo permiten así. Y pues esta naturaleza no se va a poder cambiar a menos que se reforme la Constitución, entonces no es tampoco como que una cuestión del caso concreto, de las circunstancias presentes del caso, ¿no? Y luego tenemos el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde dicen, a ver, simple y sencillamente, el 115, al decir que se tiene que introducir la representación proporcional en la integración de los ayuntamientos, no significa que ni sí ni que no. Simple y sencillamente deja una amplísima libertad configurativa a los congresos locales para que ellos introduzcan libremente los límites de sobre y subrepresentación. Entonces, si bien en un principio teníamos un problema que pudiera considerarse como de relevancia, ya sea de aplicabilidad del 116 para la elección de los congresos locales, o bien de interpretación del artículo 115, es decir, si la introducción de la representación proporcional conlleva en sí misma o no la necesidad de introducir los límites de sobre y subrepresentación o no hacerlo, pareciera que más bien tenemos una controversia respecto de qué es lo que significan los límites de sobre y subrepresentación para la representación proporcional. Es decir, si la representación proporcional puede alcanzar sus fines, es operativa con los límites de sobre y subrepresentación, sin los límites de sobre y subrepresentación, o si bien esto es indistinto, ¿no? Estas son las 3 posturas que se presentan al momento de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de esta contradicción de tesis y ratifica su propio criterio. Aquí yo veo, si bien ya voy a anticipar una postura que tengo yo de la resolución en esta contradicción de tesis, es que los razonamientos que ofrece la Suprema Corte para ratificar su propio criterio parten de una interpretación un poco simplista, ¿no? En el sentido de que se limita a una interpretación gramatical e histórica del artículo 115. Simple y sencillamente dicen, ¿no?, que el artículo 115 no habla nada de límites de sobre y subrepresentación, y por otra parte, históricamente podemos ver que tuvo varias oportunidades el revisor de la Constitución, a partir de diversas reformas, de establecer estos límites, y no lo hizo. Entonces esto quiere decir que no fue su voluntad hacerlo, ¿no? Y no se centró precisamente en esta contradicción de la que yo les hablo, y que quizás hubiera sido un poco más fructuoso intervenir en esta discusión, ¿no? Efectivamente, de cuál es el rol de los límites de la sobre y subrepresentación para alcanzar los fines o para darle operatividad a la representación proporcional, cosa que sí se hizo en la discusión de la Sala Superior, y que incluso en un asunto posterior a esta contradicción de tesis, en donde la Sala Superior asume ya el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cumpliendo con esta resolución, por ahí apareció un voto particular del magistrado Reyes Mondragón, me parece, en donde todavía insiste en el hecho de que los límites de sobre y subrepresentación no son propios para la elección de ayuntamientos por la naturaleza, atribuciones, configuración de estos órganos de gobierno, ¿no? Además, lo que comentaba Miguel, la misma Suprema Corte dejó este análisis al caso concreto, por lo que pareciera que no se zanja la discusión, sino que la cuestión se mantiene abierta, ¿no? Ya iremos un poco discutiendo cuáles pueden ser las implicaciones en resoluciones futuras de esto. Y como última reflexión, no sé si esté bien de tiempo, pues, o sea, lo que se ha venido un poco insistiendo desde la intervención de Camilo, el diálogo, ¿no?,
que si es posible el diálogo o no es posible el diálogo entre la Sala Superior y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También por allá mencionaban los tiempos de reflexión. Como les decía, el criterio de Sala Superior que entra en esta contradicción de tesis viene de una tesis de jurisprudencia previa, entonces quizás los criterios que se vieron haber puesto en la contradicción era más bien el criterio de jurisprudencia de la Sala Superior junto con la acción de inconstitucionalidad, pero bueno, fue esta sentencia únicamente. Entonces, o sea, ahí ya vemos la diferencia de los tiempos, ¿no? Cómo el derecho electoral puede ir evolucionando un poco más rápido por cómo los casos es que se le van presentando, sobre todo después de un proceso electoral como fue el de 2018. Si mal no recuerdo, los 3 casos que dieron lugar a esta tesis de la Sala Superior se dieron entre el 28 de septiembre y el 12 de octubre de 2016, es decir, en prácticamente 2 sesiones seguidas se dieron los 3 criterios suficientes como para generar esta tesis de jurisprudencia, y en 2018 ya se abandona, ¿no? Entonces, a veces es un poco chistoso cuando uno está estudiando unos asuntos y se encuentra criterios de la Sala Superior que son de 2014, ya son viejos, ya es un criterio antiguo, ya es un criterio que puede ser fácilmente superado. Mientras que si te encuentras una acción de inconstitucionalidad de 2014 dices, pues bueno, pues ya es más o menos reciente, ¿no? Entonces, también creo que esto, no sé si dificulte, no sé si facilite, no sé si presente un obstáculo en lo que puede ser el diálogo entre la Sala Superior y la Suprema Corte, ya nos lo dirán más bien los funcionarios judiciales, ¿no? Y por el otro lado, la discusión que precisamente se suscitó en esta contradicción, que bien daba cuenta Miguel respecto de qué es lo que sucede cuando se presenta un criterio de la Sala Superior que es contrario a algún criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Existe alguna jerarquía entre estos dos órganos? Porque los dos órganos son terminales. Por ahí un poco la Sala Superior tiene la escapatoria de que efectivamente las diferencias del control, ¿no? Yo hago control concreto, tú haces control abstracto, entonces cada quien se dedica a lo suyo, como si no pudiera haber puntos de toque en ese sentido, y como si la Sala Superior no se metiera a veces a hacer un poquito de control abstracto, ¿no? Y pues bueno, yo dejaría las reflexiones ahí, es lo que pondría sobre la mesa para el futuro debate. Muchas gracias. Pues bueno, ahora sí con esta sentencia, pues no creo que ni para dónde hacernos.